Abran sus Biblias, Hebreos capítulo 10. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios partiendo del verso 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Tomen asiento, por favor, la predicación de la palabra de Dios con el pastor Alex Donelli. Hermanos, muy buenos días, en nombre del Señor. Placer estar con ustedes esta mañana. Seguimos esta mañana estudiando el libro de Hebreos y esta mañana nos toca uno de esos pasajes bastante chocantes en la palabra de Dios. Chocantes porque el tema es muy serio, las palabras nos hacen reflexionar bastante. Y qué tremendas palabras, el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar, hermanos, un momento esta mañana para que Dios nos dé entendimiento, para que esta palabra no sea pesada, como decimos, sino que pueda ser una bendición para nosotros y poder escuchar la palabra de Dios a nuestros corazones. Vamos a orar un momento esta mañana. Padre, queremos tomar un momento para recordar cuán grande es tu amor para con nosotros. Tu palabra dice que de tal manera Dios amó este mundo, que a pesar de tanto pecado que cometemos, tenías, Padre, el anhelo de salvarnos. Y para ello, Señor, enviaste a tu único Hijo, para que Él pueda morir por nuestros pecados y salvarnos por la eternidad. Esta es la medida de tu amor, Padre. Y aunque tu palabra también nos advierte de tu juicio, aún esa advertencia, Padre, viene de un corazón que nos ama, que se preocupa por nosotros y que no quiere que suframos tal juicio sobre nuestras vidas. Así que, Padre, estamos aquí esta mañana, el día del Señor. Hemos separado este tiempo, Padre, para escuchar tu palabra. Y quiero pedir que tu Espíritu nos ayude para entenderla, que tú puedas aplicarla a nuestros corazones y, Padre, que podamos tomar en serio esta porción de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. El tema esta mañana lo tenemos aquí en la pared y en sus boletines también. Es el tema de un pecado imperdonable. Un pecado imperdonable. Me parece que todos hemos escuchado ese término, ¿no es cierto? En alguna manera, una forma u otra, esta frase, el pecado imperdonable, ha llegado a nuestros corazones. Frecuentemente como pastores encontramos que hermanos de la iglesia vienen con esa preocupación: pastor, ¿cuál es el pecado imperdonable? Y muchas veces, aunque no lo dicen explícitamente, implícitamente lo que tienen en sus corazones es el temor de haber cometido tal pecado. Ahora, la Biblia en varios lugares habla de ello. Tenemos un caso, por ejemplo, en 1 de Juan, el capítulo 5, donde al fin de esa epístola, el apóstol del amor, como Juan es conocido, nos advierte acerca de este pecado imperdonable. Miren lo que dice en versos 16 y 17 de 1 de Juan, el capítulo 5. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. En otras palabras, Dios perdonará su pecado. Pero aclara, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y aquí la advertencia, ¿no es cierto? Hay pecado de muerte. Hay un pecado que lleva indefectiblemente a la muerte. Y Juan dice, por ese pecado no digo que se pida en oración. Qué extraño, ¿no es cierto? Dios está diciendo, podemos pedir que Dios perdone a los seres humanos, los pecadores,
todos los pecados que no sean de muerte, salvo una excepción. Hay un pecado de muerte. Y Juan dice, por eso no digo que se pida. Verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, y por ende hay pecado de muerte. Ahora, ¿por qué Juan dice eso? Juan está escribiendo en un contexto muy particular, donde habían personas en la iglesia que se llamaban cristianas, pero estas personas, después de haber pasado un tiempo en la iglesia, estaban amenazando con retirarse de la iglesia, abandonar la fe cristiana y, entre comillas, volver al mundo. Y eso es lo que Juan llama el pecado de muerte. Y esto es exactamente el tema que tenemos en Hebreos capítulo 10. Aquí tenemos en verso 26 un caso particular de este pecado imperdonable. Ahora, lo que queremos hacer esta mañana es tratar de profundizar este tema haciendo dos preguntas. En primer lugar, vamos a aclarar en qué consiste este pecado imperdonable, para que si tengamos alguna duda al respecto podamos estar muy en claros. Pero en segundo lugar, me parece que es muy importante también contestar esta pregunta: ¿por qué es un pecado imperdonable? ¿Qué tiene de grave? ¿Por qué es tan serio este pecado que la Biblia dice es un pecado imperdonable y Juan el apóstol dice no hay que orar por ese pecado para que Dios perdone? Vamos a ver en primer lugar, me parece lo primero que tenemos que notar en verso 26 es la descripción que el autor de Hebreos nos da acerca de este pecado imperdonable. Noten la descripción de este pecado. Ahora, en sus boletines van a encontrar que tienen dos explicaciones. Vamos a añadir un tercero, porque anoche estudiando más la palabra de Dios me di cuenta que había un tercer aspecto que había que añadir también. Así que si tienen su lapicero ahí, van a poder añadir el tercero. Lo primero que el autor dice acerca de este pecado imperdonable es imperdonable porque es un pecado deliberado. El autor de Hebreos dice, si pecáramos, ¿cómo? Si pecáremos voluntariamente. ¿Entendemos eso? ¿Qué significa voluntariamente? Bueno, significa que nuestra voluntad está en ello. En otras palabras, es un pecado que cometemos adrede, es un pecado que cometemos en forma deliberada. Decidimos tranquila y calmadamente, sabiendo que es un pecado, voy a cometer ese pecado. Me propongo hacerlo. Lo voy a hacer voluntariamente, lo voy a hacer en forma deliberada. Ahora, siempre cuando queremos entender la palabra de Dios, el mejor comentario, la mejor explicación de un texto es otra parte de la Biblia. Así que vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Números, y quiero mostrarles una ley muy interesante en el Antiguo Testamento que nos va a ayudar a entender este pecado imperdonable. Vamos a Números, el capítulo 15, y vamos a ver un detalle que Dios mandó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que tenía que ver con los sacrificios que se podían hacer por los pecados. Vamos a ver una distinción que Dios hace en los pecados. Vamos a ver que al igual que Juan, aquí en Números 15, Dios va a hacer, hay algunos pecados que no son de muerte, pero hay otro pecado que es de muerte. Veamos ahora cómo Dios lo dice en el Antiguo Testamento. Miren el verso 22 de Números 15. Y cuando errareis, es decir, cuando te equivocas en algo, en una forma de comportarte, y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Verso 24. Si el pecado fue hecho, ¿cómo? Por hierro. ¿Qué significa eso? Cometer un pecado por hierro. Pues la explicación está adelante, ¿no es cierto? Con ignorancia de la congregación. En otras palabras, hay pecados que una persona puede cometer por ignorancia. No se da cuenta que es un pecado. Ignora este detalle de la palabra de Dios. No solo es un pecado hecho con ignorancia, sino que es un pecado cometido con debilidad. La persona no quiso cometer ese pecado. Su propósito no era ofender a Dios, pero por su debilidad
En este caso, por su ignorancia, esta persona o toda la congregación cae en pecado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los versos que siguen dicen, hay que ofrecer un sacrificio, ¿no es cierto? Verso 25, el sacerdote hará expiación por ese pecado y les será perdonado. Ahí está categóricamente, ¿no es cierto? A la mitad del verso 25, les será perdonado porque es hierro, es un pecado hecho por equivocación. Verso 26, será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora, esto se aplica también al individuo, verso 27. Si una persona, ahora no estamos frente a toda la congregación, estamos a un nivel individual. Si una persona pecare por hierro, también tiene que traer una ofrenda al Señor. Y la promesa es, siempre en cuando sea un pecado por ignorancia, o un pecado cometido no deliberadamente, sino por debilidad, entonces la promesa de Dios es que hay perdón por ese pecado. Pero miren verso 30. ¿Qué dice verso 30? Mas la persona que hiciere algo, un pecado, ¿cómo? Con soberbia. Ya no es por ignorancia, ya no es por debilidad, es con soberbia. Se levanta contra Dios, desafía a Dios y con tremenda soberbia, él, noten lo que dice, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. ¡Qué fuerte! Ultraja a Jehová. ¿Hay sacrificio para ese pecado? ¿Hay sacrificio? ¿Qué dice la palabra? Esa persona, ¿qué va a pasar? Será cortada de en medio de su pueblo. Es un pecado de muerte. Será cortado de en medio. ¿Por qué? Verso 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Entendemos, hermanos? Lo que la Biblia está diciendo es que para Dios hay básicamente dos clases de pecado, dos formas de pecar. Podemos pecar por ignorancia o podemos pecar por debilidad. Quizás una tentación nos sorprende. Realmente amamos a Dios, queremos honrar a Dios, estamos viviendo la vida cristiana, de repente se presenta una situación en la vida, una tentación. Y actuamos sin pensar y nos damos cuenta, hemos ofendido a Dios. Bueno, ¿quién no hace eso? Todos hacemos eso, ¿no es cierto? Y Dios en su amor y en su misericordia, Dios provee un sacrificio por ese pecado. Ese pecado tiene perdón, dice Dios. Siempre y cuando te arrepientes, siempre y cuando lo confiesas, lo reconoces delante de Dios, Dios está dispuesto a perdonar ese pecado. Fue por ignorancia. Dice Dios. Pero si una persona se atreve a rebelarse contra mí, sabiendo muy bien que algo es un pecado, deliberadamente se propone hacerlo y quizá lo hace en forma repetida, para esa persona no hay sacrificio que pueda expiar el pecado. Y por ende, esa persona tiene que morir. Ha cometido el pecado de muerte, ha cometido el pecado imperdonable. Entonces, lo primero que el autor de Hebreos dice aquí en Hebreos 10, verso 26, este pecado es un pecado de muerte, porque es un pecado hecho deliberadamente. Pero si volvemos otra vez al verso 26 de Hebreos 10, notemos un segundo detalle aquí. El problema con este pecado no es solo que se hace en forma deliberada. El segundo problema de este pecado es que es un pecado de rebeldía. ¿Por qué digo eso? Por lo que dice el autor en verso 26. Si pecaremos voluntariamente, noten esto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. En otras palabras, esta persona un día llegó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, escuchó la palabra de Dios, escuchó el testimonio de los hermanos, y la persona se enteró de la verdad acerca de su condición como pecador delante de Dios. Y esta persona se sintió mal por su pecado.
Y esta persona confesó su pecado. Esta persona aparentemente se arrepintió de su pecado y se propuso servir a Dios. Esta persona no solamente aceptó a Cristo externamente en su corazón, sino quizás también fue más allá, se preparó, se bautizó y llegó a ser un miembro de la iglesia. Y todo estaba marchando bien. Estaba andando bien en su vida cristiana, los pastores, los hermanos, todos pensaban que era un excelente creyente. Pero un día, después de tanto tiempo en la iglesia, esta persona por diferentes razones se enfría en su vida espiritual. No solo se enfría, sino que empieza a vivir en pecado. Y cuando un pastor habla con la persona acerca de su pecado, esta persona no quiere dejar su pecado, más bien quiere seguir y seguir y seguir en su pecado. Hasta tal punto que deja la iglesia, abandona la iglesia y se empieza a burlar del evangelio, se burla de los evangélicos y no quiere saber nada más con la palabra de Dios. Ahora, eso es un pecado no solo deliberado, es un pecado de rebeldía. Esta persona conoció la palabra de Dios. Sin embargo, y a pesar de las oraciones de los hermanos, a pesar de los consejos de los hermanos y los pastores, esta persona deliberadamente decide volver al mundo y no hacer caso a la palabra de Dios. Es un pecado de rebeldía. Y por ser un pecado de rebeldía, es un pecado imperdonable. Es interesante cómo es la palabra de Dios. Si volvemos a Números 15 un momento, vamos a ver que en Números 15 tenemos un ejemplo muy claro de esta clase de rebeldía. Miren a continuación del pasaje que acabamos de leer en Números 15. Miren el incidente que tenemos en versos 32 al 36. ¿Cuál es este incidente? Miren sus Biblias ahí. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba recogiendo leña, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con recoger leña? El problema es el día que lo estaba haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué día era? Era el día de reposo. Y Dios ya había dado mandamiento. Dios ya había dicho lo siguiente: tienen 6 días para hacer su trabajo, 6 días suficiente para recoger toda la leña que quieren. El 7º día es día del Señor, es día de descanso, no deben trabajar, pero encuentran un hombre recogiendo leña el día de reposo. Verso 33. Y los que la hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Había cierta duda. ¿Aplicamos la pena de muerte aquí o no? Es solo recoger leña. No parece un pecado muy grave. ¿Qué hacemos con este hombre? Bueno, lo guardan en la cárcel hasta que tienen tiempo para averiguar de Dios, preguntar a Dios. ¿Y qué dice Dios? Verso 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Qué fuerte, ¿no? Apédrelo, toda la congregación, fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Pecado de muerte. Pecado por el cual no hubo perdón. Pecado por el cual no se pudo hacer un sacrificio. ¿Por qué no? Porque un pecado de rebeldía. Este hombre sabía la palabra de Dios. Este hombre sabía lo que Dios había mandado. Sin embargo, deliberadamente, y quizá la implicancia que en este pasaje es que lo había hecho repetidas veces y lo habían denunciado, este hombre había pasado totalmente por alto la palabra de Dios, había menospreciado a Dios y a su palabra, había cometido este pecado en rebeldía, y Dios dice: no hay perdón para tal persona. Tiene que morir. El pueblo de Israel tiene que aprender: yo tomo este pecado de rebeldía muy en serio. Pero si volvemos a Hebreos 10, verso 26, vamos a notar un tercer detalle que, si bien es cierto no está en su boletín,
valdría la pena añadirlo esta mañana para entender bien la palabra de Dios. El problema con este pecado no es solo que es un pecado hecho en forma deliberada. No es solo que es un pecado que se comete en rebeldía contra Dios. La tercera cosa que hay que notar aquí es que es un pecado permanente. No es un solo pecado, es un pecado permanente. ¿Por qué digo eso? Noten este detalle en verso 26. El autor dice, si pecaremos. Aquí, en términos gramaticales, si me perdonan este tecnicismo, es un subjuntivo en tiempo presente continuo. Lo importante aquí es un tiempo presente continuo. Podríamos ponerlo, si pecamos. Si estamos pecando continuamente en forma deliberada después de haber recibido el pecado. ¿Se dan cuenta? No se trata de un pecado aislado. Se trata de un pecado permanente, continuo, que la persona se ha propuesto hacer. En otras palabras, lo que el autor está hablando es de una condición de vida. Esta persona ha decidido vivir en forma permanente cometiendo este pecado o pecados. Y particularmente, este pecado tiene que ver, el contexto de Hebreos, de abandonar la fe cristiana. El autor viene hablando a los creyentes de la importancia del mensaje del Evangelio. Las personas a quien el autor de Hebreos se está escribiendo son creyentes judíos, pero que están en la tentación de dejar la fe cristiana y volver al judaísmo. Y el autor está diciendo, no lo hagan, no lo hagan. Y cuando llega al final, está acercándose al final de esta carta, el autor dice, miren hermanos, si ustedes deciden en forma permanente cometer este pecado de abandonar la fe cristiana deliberadamente y volverse al judaísmo y volver a su vida pasada, entonces no queda perdón, no queda sacrificio para ese pecado. Están cometiendo el pecado imperdonable. Repito entonces, no es un solo pecado, no es un acto, un detalle en la vida, es algo permanente, es una decisión permanente de dejar el Evangelio. Ahora, unas páginas más adelante en la Biblia, el apóstol Pedro nos habla exactamente de este pecado. Y lo podemos mirar en 2 de Pedro, capítulo 2 y el verso 20. Miren 2 de Pedro 2 y el verso 20. Aquí está este pecado descrito para nosotros en mayor detalle. 2 de Pedro 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. En otras palabras, si estas personas, habiendo reconocido su pecado, ingresaron a la iglesia, y al ingresar a la iglesia, se escaparon de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasa con estas personas? Dice Pedro. Dice, se han enredado otra vez. ¿Ya? Se han enredado, han vuelto a los pecados de antes. Y no solo han vuelto a los pecados de antes, sino también, dice Pedro, en ellas son vencidos en forma permanente. Han sido derrotados por el pecado, han sido seducidos, han vuelto a su vida pasada. Miren lo que dice Pedro, al fin del verso 20. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Qué interesante, ¿no? Viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Lo que Pedro está diciendo es que si una persona es un pecador y deja el pecado para entrar a la iglesia, está bien. Pero si algún día esa persona decide abandonar la iglesia y volver al mundo y volver al pecado, la advertencia de Pedro es, esa condición va a ser peor, 1000 veces peor que la primera condición. Porque cuando estaba en el mundo antes de conocer a Dios, existía la posibilidad de la salvación.
Pero una vez que conoció el Evangelio y decidió volver al mundo, su condición va a ser peor de la que era antes. La posibilidad de arrepentirse y volver a la salvación es mucho más difícil, porque está corriendo el peligro de cometer este pecado imperdonable. Es lo que el autor de Hebreos está diciendo entonces aquí, este detalle acerca del pecado imperdonable. Y el autor dice claramente en el verso 26, si cometemos ese pecado, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora me detengo ahí un momento, hermanos y amigos, para llevarnos a la reflexión. ¿Podría ser esta mañana que hay alguien entre nosotros que está corriendo ese riesgo? Ahora no empiece a mirar alrededor suyo a ver si hay alguien que usted conoce que está aquí que podría ser cierto. Aquí hay que pensar en nuestro corazón. ¿Habrá en alguien esta mañana la idea pasando por su mente? Ser evangélico es difícil. Ser evangélico cuesta mucho. Me iba mejor antes, cuando estaba en el mundo. Y ahora que estoy en la iglesia, las cosas son muy difíciles. De repente mejor vuelvo a mi vida pasada. Permítame decir, si tú estás pensando eso, estás corriendo un grave riesgo. Porque si tú dejas el Evangelio, habiendo conocido la palabra de Dios, y vuelves al mundo pensado equivocadamente que el mundo es más fácil, la advertencia de la palabra de Dios es que tú estarás corriendo un tremendo riesgo de cometer el pecado imperdonable. Y más adelante quizá encontrarás que aunque te sientes mal por lo que has hecho, te da tanta vergüenza volver a la iglesia que nunca más vuelves y te pierdes en tu pecado. Esta mañana entonces la Biblia nos advierte de este pecado imperdonable por los detalles que hemos notado aquí en el verso 26. Pero hermanos, eso nos lleva en segundo lugar a notar las implicancias de este pecado. Tenemos que volver a esta pregunta, ¿pero por qué es un pecado imperdonable? ¿Qué es lo terrible de este pecado que Dios, aunque es un Dios de amor, dispuesto a perdonar cuántos pecados, ¿por qué será que Dios aquí traza una línea, traza una raya y dice, no, aquí no? Si pasan de esta línea, yo no perdono, dice Dios. Ahora, el autor nos explica en el verso 29 exactamente por qué Dios toma este pecado tan en serio. Porque este pecado de rebeldía contra Dios, de volver al mundo, abandonar el Evangelio, es muy serio por las tres razones que el autor menciona en verso 29. Miren conmigo las tres implicancias de este pecado deliberado. Lo primero que el autor dice en verso 29 es, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que, aquí está lo primero, pisoteare al Hijo de Dios. La persona que decide dejar la iglesia y decide dejar el Evangelio y volver a su vida pasada, el autor de Hebreos dice, esa persona está pisoteando al Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? El verbo pisotear aquí es un verbo muy fuerte en griego. La palabra simple significa hollar o aplastar con el pie. Pisotear. Todos los días lo hacemos, me imagino, ¿no es cierto? Ves una cucaracha corriendo ahí por el piso en la casa, ¿qué haces? Lo pisoteas, ¿no es cierto? Metes tu pie encima, unas cuantas vueltitas, ya no queda cucaracha, ¿no es cierto? O con las hormigas o cualquier otro insecto que te incomoda, ¿ya? Lo puedes pisotear. Pero aquí el verbo que el autor usa es más fuerte que el verbo normal, significa aplastar totalmente. Aplastar totalmente. ¿Y qué es lo que se tiene en mente aquí? ¿Qué es lo que se está pisoteando? ¿A quién se está pisoteando? ¿Qué dice el autor? Es el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es ese Hijo de Dios? Volvamos a Hebreos 1 para recordar otra vez los detalles acerca de quién es el Hijo de Dios y por qué este pecado es tan serio.
En Hebreos 1, verso 2, el autor nos dice que en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es este Hijo? Bueno, continúa describiendo, ¿no es cierto? Es el heredero de todo, el dueño de todo. Es el creador de todo. Verso 3, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios, es el que sustenta todas las cosas. No es una cucaracha, ¿no es cierto? No es una cucaracha. Es el eterno Hijo de Dios. Glorioso, majestuoso, impresionante en su poder y en su grandeza. Y el autor de Hebreos dice lo siguiente: la persona que tiene la osadía de, habiendo conocido el Evangelio, habiendo escuchado acerca de este tremendo personaje, el Hijo de Dios, decide darle las espaldas, decide volver atrás y abandonar la fe. Lo que está haciendo, dice el autor, lo que está haciendo es pisotear, tratar de aplastar la cabeza del Hijo de Dios. Ahora, cuando lo ponemos así, nos damos cuenta, esto es muy serio. Esto no es cualquier pecado. Esto es algo dramático. Esto es algo que ofende, insulta al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, la Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, que el Señor Jesús en este momento, ¿dónde está el Señor Jesús en este momento? Está a la diestra del Padre, ¿no es cierto? ¿Y qué está haciendo el Señor Jesús en este momento? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, el verso 25, Pablo dice, el Señor tiene que reinar hasta que Él haya puesto todos sus enemigos, ¿dónde? ¿Se acuerdan? Debajo de sus pies. Hermanos, el Señor Jesucristo ahora, desde el cielo, Él está pisoteando. ¿A quién está pisoteando? A sus enemigos. A los pecadores, a los que se burlan de Dios y del Evangelio. O aquí en la tierra pueden aparentar personas muy interesantes, puede ser gente muy famosa. El mundo a veces los felicita por rechazar el Evangelio. Pero Pablo dice categóricamente, el propósito del Señor Jesús es poner su pie sobre sus cabezas, que significa subyugar a esas personas. Yo le pregunto, hermanos, esta mañana, ¿qué es un creyente? ¿Qué es un creyente? ¿No es un creyente una persona que ha reconocido que Jesús es Rey? Es un creyente. El creyente es una persona que viene y voluntariamente se postra delante del Señor Jesús y dice, Señor, tú eres Rey, yo soy tu siervo. Eso es un creyente. Se somete. En otras palabras, el creyente es una persona que voluntariamente se coloca debajo de los pies del Señor Jesús. ¿Cuál es el pecado de esta persona en Hebreos 10? El pecado de esta persona, el pecado del apóstata, es que habiendo por un tiempo, habiéndose sometido al Señor Jesús, esta persona ahora comete apostasía espiritual, se rebela contra Cristo. Y ahora, en vez de someterse a Cristo, esta persona decide pisotear al Señor Jesús. Quiere rebelarse contra el Señor Jesús. Quiere rechazar totalmente al señorío del Señor Jesús. Y tiene la osadía, se atreve a tratar de aplastar, pisotear al Señor Jesús. Y el Señor dice, no. Yo puedo tolerar muchos pecados. Yo puedo perdonar muchos pecados, pero aquella persona que deliberadamente trata de rebelarse contra mí, habiéndose sometido a mí, y trata de pisotear mi nombre, mi honra, mi dignidad, para ese pecado no hay sacrificio que pueda expiar. En primer lugar, este pecado es imperdonable porque consiste en pisotear al Hijo de Dios. Pero miren otra vez Hebreos 10, verso 29. ¿Cuál es la segunda implicancia? Este pecado es imperdonable no solo porque pisotea al Señor Jesús. ¿Qué más dice el verso 29?
Segundo lugar, la segunda implicancia es que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. En el Antiguo Testamento los judíos tenían un tremendo respeto por la sangre de los animales. Dios había dicho, nadie puede comer carne con su sangre, porque la sangre del animal representa la vida del animal. Y dentro de los sacrificios judíos, la sangre representa la vida derramada para salvar al pecador y perdonar su pecado. Los judíos tenían un tremendo respeto por la sangre. La sangre del antiguo pacto. Ahora, los que venimos estudiando Hebreos sabemos muy bien lo que el autor de Hebreos está diciendo a lo largo de esta carta. Lo que está diciendo es que esa sangre de esos animales, aunque los judíos lo respetan, casi cometen idolatría con esa sangre. La realidad es, dice el autor, la realidad es que la sangre del antiguo pacto no puede quitar el pecado. Están reverenciando algo que no tiene poder. Pero la sangre de Cristo es otra cosa. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Tenemos aquí esta mañana la Santa Cena, vamos a celebrar en unos momentos. Y nos acordamos las palabras de institución, ¿no es cierto? El Señor Jesús esa noche, cuando fue entregado, Él tomó la copa al final de la cena y dijo, esta copa representa la sangre del nuevo pacto que ha sido derramada para el perdón de muchos pecados. No es cualquier sangre, es la sangre del pacto que nos perdona de nuestros pecados. Y la persona que habiendo estado en la iglesia, la persona que habiendo a veces tomado la Santa Cena, en algún momento de su vida decide dar las espaldas al Señor Jesús y volver atrás y meterse en pecado y no querer saber nada más con el Evangelio, lo que está haciendo está menospreciando la sangre del pacto que nos limpia de todo pecado. Lo está tirando por el suelo. Está diciendo no vale. Está diciendo no me importa un comino esa sangre. Yo quiero vivir como yo quiero vivir. Me rebelo contra Dios, me rebelo contra su palabra. Y otra vez Dios dice, yo puedo tener mucha paciencia. Yo puedo perdonar muchos pecados. Pero si alguien llega a menospreciar la sangre del nuevo pacto que mi Hijo derramó para perdonar su pecado, ese pecado de rebeldía es el pecado imperdonable. Es el pecado de muerte. Esa persona no tendrá perdón por ese pecado mientras viva en esa condición. Así que en primer lugar es un pecado tan serio porque implica pisotear al Hijo de Dios. En segundo lugar es un pecado muy serio porque implica menospreciar la sangre del pacto. Pero miren el tercer detalle en verso 29. ¿Cuál es la tercera implicancia? Este pecado implica despreciar al Espíritu de Dios. Despreciar al Espíritu de Dios. ¿Cómo termina verso 29? Esta persona, ¿qué está haciendo? Está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta significa violentar. Es interesante que en Lucas 18 y el verso 32, esta palabra se usa en el contexto de la muerte de Cristo. El Señor en Lucas 18:32 dice que va a venir un día cuando los líderes judíos y romanos van a arrestar al Señor Jesús. Van a maltratar al Señor Jesús. Van a escupir sobre el Señor Jesús. Y en ese contexto dice, van a afrentar, hacer afrenta al Señor Jesús. Claramente ahí entonces en Lucas 18:32, la palabra, el verbo afrentar, significa tratar con tremenda violencia y desprecio. Y es la palabra que el autor usa aquí. Y el autor dice, la persona que comete apostasía espiritual, la persona que habiendo estado en la iglesia, decide dejar la iglesia y volver al mundo,
esa persona está violentando ¿a quién? Yo dije hace un momento al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo, pero noten este detalle. El autor dice al Espíritu de gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa el amor inmerecido de Dios. Es el favor de Dios derrochado sobre pecadores. Eso es gracia. Lo que merecemos es el castigo de Dios. La gracia es el perdón y la justificación y ser adoptados para ser hijos de Dios para toda la eternidad. Esa es gracia. Y una persona, ¿cómo llega a dejar el pecado y a entrar en la gracia? Es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos convence de pecado, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros nos sentiríamos mal por el pecado si el Espíritu Santo no nos convenciera. Cada vez que tú te sientes quebrantado, profundamente quebrantado por un pecado, da gracias a Dios. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Pero el Espíritu de gracia no solo convence de pecado, el Espíritu de gracia nos hace tener fe en Cristo. Es el Espíritu de gracia que nos da el nuevo nacimiento, nos hace nuevas personas por su poder. Es el Espíritu Santo que en su gracia nos hace amar la santidad, nos hace anhelar vivir en santidad. Hermanos, todo lo que hacemos en la vida cristiana la debemos al Espíritu de gracia. Es la gracia de Dios obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué es apostasía espiritual? Es despreciar ese Espíritu Santo. Es resistir activamente la obra del Espíritu Santo. Es tapar los oídos y decir, no quiero escuchar más al Espíritu de Dios. No quiero que me convence más de pecado. Yo quiero pecar. Yo quiero volver al mundo. Yo quiero dejar atrás el Evangelio. Esta persona está resistiendo, está blasfemando al Espíritu Santo, como dice el Señor Jesús. Ese pecado no tiene perdón, dice el Señor. El Señor es muy enfático, ¿no es cierto?, en los evangelios. El Señor dice, el mundo me puede rechazar a mí, el mundo me puede afrentar a mí, me puede menospreciar a mí y puedo perdonar. Pero si una persona, y peor, una persona que estuvo en la iglesia y un día decide abandonar la iglesia, si una persona se atreve a resistir al Espíritu Santo, esa persona nunca jamás será perdonada. Es el pecado de muerte. Es el pecado imperdonable. Está resistiendo en forma permanente el Espíritu de gracia en nuestras vidas. Y sencillamente no hay otra forma de ser salvos. Este es el único camino. Y si cerramos la puerta al único camino a la salvación, no nos sorprendemos que somos condenados para siempre. Hay una sola puerta al cielo. Escuchen bien, hermanos. Hay una sola puerta al cielo. Y el Espíritu Santo es el que la abre por nosotros. Y si yo resisto al Espíritu Santo, si yo a propósito, adrede, cierro esa puerta, ¿qué opción tengo? No puede haber salvación, ¿no es cierto? No hay sacrificio, no hay perdón. Es el pecado de muerte. Así que el autor dice aquí claramente, este pecado es muy serio porque lleva estas implicancias. Ahora, para terminar esta mañana, hermanos, noten en el resto del pasaje, noten las consecuencias de este pecado. Si una persona se atreve a dar las espaldas a Dios, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, noten el verso 28 de Hebreos 10, el autor hace una comparación con el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Qué dice el verso 28? El que viola la ley de Moisés, ¿qué va a pasar? Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahora, aquí violar no es simplemente quebrantar. Violar es rechazar deliberadamente la palabra de Dios.
Una persona no quiere escuchar la ley de Moisés. Ese hombre del cual leímos antes, ese hombre recogiendo leña un día de reposo, estaba rechazando en forma soberbia la ley de Moisés. Y la ley era clara. La persona que viola la ley de Moisés tiene que morir. No hay perdón, no hay sacrificio para tal persona. Y el autor dice en verso 29, si eso es cierto del Antiguo Testamento, ¿cuánto mayor castigo merece el que peca en el Nuevo Testamento? El que desprecia la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y en el verso 27, el autor usa dos expresiones muy fuertes para describir la consecuencia de este pecado. ¿Qué dice verso 27? Lo que le espera a esta persona que da las espaldas a Dios es una horrenda expectación de juicio. Qué terrible, ¿no? Noten esa palabra horrenda. La palabra en griego significa espantosa. Lo que le espera a esta persona es una espantosa expectativa de juicio. Está hablando del día del juicio final, ¿no es cierto? Cuando esta persona tendrá que estar de pie delante de Dios. Y hermanos, ¿qué va a decir la persona en ese día? ¿Qué va a decir? Cuando Dios dice a la persona, tú estuviste en la iglesia, tú escuchaste la palabra de Dios, tú hasta te bautizaste, y después de todo eso, un día decidiste darme las espaldas, menospreciar el Evangelio y te volviste al mundo, pensando que en el mundo te iba a ir mejor que en la iglesia. Y del trono de Dios va a venir las palabras, tú has pisoteado a mi hijo. Tú has menospreciado la sangre que salva. Tú has despreciado la obra del Espíritu Santo. ¿Qué va a pensar la persona en ese momento? ¿Qué va a decir? ¿Qué puede decir? Lo que le espera es una espantosa expectativa del juicio de Dios. Oh amigo, esta mañana, si tú estás considerando dejar el Evangelio porque te es muy difícil ser creyente, piénsalo 2 veces. Piénsalo 1000 veces. Piénsalo bien mientras tengas tiempo, porque si tú das las espaldas a Dios, vendrá un momento cuando ya no podrás pensar más. Habrás pasado la línea y estarás fuera de la gracia de Dios. El pecado imperdonable conlleva esta horrenda expectativa del juicio el día final. Pero hay algo peor todavía. Miren qué más dice verso 27. ¿Qué más espera esta persona? También le espera un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No es solo un fuego, es un hervor de fuego. La palabra aquí es extraña en griego, es la palabra celos. Es un fuego celoso. Es un fuego ardiente, apasionado, un hervor de fuego. ¿Y qué va a hacer este fuego? Va a devorar, va a consumir, va a destruir. ¿A quiénes? A los adversarios. Un adversario es una persona que se opone a Dios. Y hay solo 2 grupos en este mundo, ¿no es cierto? Hay solo aquellos que están a favor de Cristo o aquellos que están en contra de Cristo. Es imposible ser neutral. Yo sé que durante la Segunda Guerra Mundial habían países neutrales, ¿no es cierto? Algunos conocen a Jürg y Miriam Hofer, una pareja misionera aquí en Trujillo. Ellos son de Suiza. Durante la Segunda Guerra Mundial, los suizos decidieron ni uno ni el otro. Ni a favor de los aliados, Gran Bretaña y los Estados Unidos, por temor a Alemania, tampoco a favor de Alemania por temor a Estados Unidos y Gran Bretaña. Aquí no nos metemos, dijeron los suizos, somos neutrales. Y muchos países hicieron lo mismo.
Pero frente al Evangelio no hay tal posición. O estamos con Cristo o somos adversarios de Cristo. Y la Biblia nos dice que lo que espera para el adversario de Cristo es un hervor de fuego que va a devorar y destruir para siempre al pecador. Algunos escuchando esto dirán, pero pastor, esto es muy fuerte. Yo pensaba que Dios es un Dios de amor. Yo pensaba que Dios es un Dios de paciencia. Bueno, lo es. La Biblia dice que Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia. Pero el amor de Dios tiene límites. Y la paciencia de Dios tiene límites. Y la Biblia dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿O es un Dios de amor? Sí. Para aquellas personas que se arrepienten y ponen su fe en Cristo, van a encontrar que los brazos de amor de Dios se abren de par en par y Él nos recibe y nos abraza y nos lleva a su reino. Es un Dios de amor. Pero si nos atrevemos a rebelarnos contra Dios, si nos atrevemos a pecar deliberadamente contra Dios, vamos a encontrar que ese Dios de amor termina siendo un fuego devorador para nuestra eterna perdición. ¿Realmente hará Dios esto? Parece muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Hará Dios esto? ¿Condenará a alguien por un pecado imperdonable? Miren Hechos capítulo 5 para terminar esta mañana. ¿Se acuerdan el caso de Ananías y Zafira? ¿Cuál fue su pecado? ¿Se acuerdan? El pecado fue mentir contra el Espíritu Santo. Fue un pecado deliberado, ¿no es cierto? Ananías y Zafira en Hechos 5 vendieron un terreno y decidieron dar el dinero a la iglesia. ¡Qué tremendo! Pero realmente no eran sinceros. Lo estaban haciendo no por amor a la iglesia, lo estaban haciendo porque querían ser famosos, querían ser conocidos, querían destacarse en la iglesia. Y realmente querían quedarse con el dinero o algo de dinero. Así que se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Esta pareja de esposos. Se pusieron de acuerdo para mentir, para engañar a la iglesia y a Dios también, para ser mentirosos y ser hipócritas. Vendieron su terreno, trajeron una parte nomás a la iglesia, pero dijeron, aquí está todo el dinero. Pecaron deliberadamente. Primero una persona murió, ¿no es cierto? Ananías, el esposo, primero murió. Verso 5. Y 3 horas después, la esposa, Zafira, llega y Pedro le pregunta en verso 8, ¿por cuánto vendieron el terreno? Y el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón, ¿no es cierto? Su Espíritu Santo estaba convenciendo de pecado. Has mentido. Tienes todavía la opción de hablar la verdad. ¿Pero qué hizo? Resistió al Espíritu Santo. Menospreció esa obra de convicción de pecado y adrede, en forma deliberada, soberbia contra Dios. Esta persona dijo, sí, por ese dinero lo vendimos. Y el fuego de Dios cayó sobre ella. Y murió. Al instante murió. Porque había cometido el pecado imperdonable. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Ahora, felizmente Dios no hace eso todos los días, ¿no es cierto? Felizmente. Pero es una seria advertencia de que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y el Señor Jesús dijo un día, aquel que quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz y seguir en pos de mí. Pero aquella persona que habiendo puesto su mano en el arado para seguirme y luego vuelve atrás, no es digno de ser mi discípulo. Comete el pecado de la esposa de Lot, ¿no es cierto? La esposa de Lot había sido advertida, deja Sodoma, no mires atrás. Pero ¿qué hizo la esposa de Lot? Miró atrás. Cometió el pecado imperdonable.
y se convirtió instantáneamente una estatua de sal. Oh sí, Dios lo hace. Dios lo hace. Felizmente el autor de Hebreos tiene la confianza de lo que él está diciendo no va a pasar a esos creyentes. Porque en Hebreos 6 y el verso 9, el autor dice, en cuanto a ustedes, oh amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. De ustedes estamos seguros, no les va a pasar esto. Estamos seguros, ustedes no van a abandonar la fe. Y por eso les escribo para animarles. Pero la pregunta esta mañana es, ¿y nosotros? ¿Qué de nosotros? Y si hay alguien esta mañana que ha estado jugando con esta idea de dejar el evangelio y dejar la iglesia y volver atrás porque le gusta ciertos pecados y no quiere vivir en santidad, y porque piensa estar en el mundo es mejor que estar en la iglesia, tenga mucho cuidado. Dice el autor de Hebreos, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Así que arrepintámonos de ese pensamiento y propongamos delante de Dios, cueste lo que nos cueste, vamos a quedar al lado de Cristo para ser salvos por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana. Aunque es una palabra tan fuerte, Señor, es una palabra que nos hace parar en nuestros caminos y pensar en nuestra vida delante de ti. Padre, quiero pedir que cada persona que ha escuchado esta palabra pueda tener la sensatez de hacer caso a tu advertencia. Padre, que resista esa tentación de abandonar la fe. Que entienda, Padre, que en el mundo no le va a ir mejor, sino que solo en la iglesia está esta arca, que al igual que salvó a Noé y a su familia, nos puede salvar a nosotros también por toda la eternidad. Pero Padre, si cerramos la puerta y quedamos afuera, ¿qué será de nosotros en el diluvio? Y tu palabra dice que un día viene el juicio final sobre este mundo. Y solo aquellos que están en el arca de la iglesia, salvados por la sangre de Cristo, que serán perdonados para estar en el cielo por la eternidad. Así que Padre, aplica tu palabra a nuestros corazones y seamos de aquellos que no volvemos atrás, sino que seguimos hacia adelante poniendo la mirada en el Señor Jesús hasta que Él nos llame a su presencia. Obra, Señor, en nosotros por tu bendita voluntad y haz, Padre, que podamos vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos.